Nos encontramos en un mundo cada vez más globalizado donde las fronteras se hacen más pequeñas, pero que a su vez, por distintas dificultades, cada vez hay más gente que busca nuevas fronteras y nuevas vidas para mejorar todo lo que tiene que ver consigo y con los suyos, para encontrar una mejor calidad de vida, un mejor trabajo, y de ahí surgen todas estas noticias de migrantes que hoy en día traspasan fronteras para mejorar la vida de todos a su alrededor. Esto es lo que ocurre hoy en día con la sociedad venezolana y es lo que vamos a ver el día de hoy en este programa. ¿Quién te dijo que emigrar es fácil? Bienvenidos a Quién te dijo, este espacio donde retorcemos un poco la realidad y vemos qué es lo que puede estar pasando en todos los temas de actualidad. El día de hoy hablando de ¿Quién te dijo que emigrar es fácil?, donde vamos a estar con Vincent, una persona muy especial en este canal y una persona muy especial para mí también migrante venezolano, y quien tiene para mí una de las visiones más acertadas sobre lo difícil que es para nosotros los venezolanos estar en este país. Entonces, vamos a empezar un poco una charla menos analítica, una charla un poco más libre, donde vamos a contar un poco esa otra perspectiva aquí en España de lo que vivimos nosotros los venezolanos. Echarnos nuestros cuentos. Sí, echarnos cuentos que al final son bastante complicados. Yo tengo 7 años en este país, ¿tú? Yo tengo un añito más. Yo llegué, sí, en 2000, me acuerdo clarito, el 30 de noviembre de 2017 llegué yo aquí. Yo siento que todavía llegué hace muy poco. Yo siento que todavía llegué ayer. Es que es parte de lo que solemos ver que con todo este proceso migratorio es tan cambiante en todo momento que al final como que se te trastoca la realidad. Totalmente. Al final ha pasado muchísimo tiempo y no ha pasado mucho. Y esto viene mucho a mi forma de verlo por el hecho de cómo se frena un poco tu vida en el momento en el que emigras. Por mi parte, yo llegué para estudiar y además me pegó la pandemia de esos años justo cuando estaba llegando y era como si la vida se frenase. No sé si te sentiste lo mismo. Sí pasa muchísimo porque bueno, nosotros antes de llegar aquí, o en mi caso antes de yo llegar aquí, yo me gradué como publicista. Trabajé en eventos, llegué a tener en algún momento una empresa, pero claro, esa empresa dejó de existir la primera vez que yo emigro, que yo la primera vez que intento migrar fui a Panamá. Cuando regreso a Venezuela, antes de venirme a Madrid, pues bueno, estuve trabajando por una productora, estuve haciendo un montón de cosas hasta llegar a mototaxiar, porque bueno, la situación en Venezuela era bastante complicada. Y nada, un día, pues bueno, sentándonos, conversando con mi mamá y tal, pues mira, vámonos y nos fuimos, pues. Entonces, sí, cuando llegas aquí tienes como esa sensación de que todo se congela, todo se para, porque empiezas un proceso nuevo, llegas a un sitio donde la cultura es totalmente diferente, ¿no? A pesar de que compartimos el mismo idioma con este país, y para nosotros España siempre ha sido como que la madre patria, hay diferencias culturales evidentes. Es cierto que se nos acerca mucho, incluso creo que muchos de los venezolanos optamos por irnos a otros países de Latinoamérica o venirnos para España, porque sí es cierto que hay muchos acercamientos culturales, pero definitivamente hay cosas que son diametralmente opuestas y que cuesta mucho al momento de llegar. Recuerdo mucho cuando nos conocimos que justamente como ya tú tenías un poco más de experiencia aquí en España, yo no me lo quería creer. Y fue parte de ese choque de realidad donde yo decía, no, pero si somos iguales, donde aquí todo va a ser sencillo, lo que hay es que poner todo de uno para conseguir tus papeles y tener tu nacionalidad y conseguir tu trabajo y vivir de tu carrera, y al final no es tan sencillo. Y también otra cosa que nos pasa, y nos pasa mucho a la gran mayoría, yo ya venía con la experiencia de que había migrado una vez, y ya yo venía, digamos, como con los pies más puestos sobre la tierra, pero muchos que emigramos por primera vez cuando llegamos a un país decimos, pero estamos ganando en dólares, estamos ganando en euros, aquí vamos a... conseguimos trabajo ya y nos va a ir súper bien, y es como que ese es uno de los primeros choques de realidad, como que no, así no es. Sobre todo porque para nosotros los venezolanos con la situación en Venezuela es como allá había tanto desastre que, bueno, tampoco se pagaban servicios públicos, aquí es donde te tienes que acostumbrar a que hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, además allá uno ya solía vivir con sus padres, entonces no pagabas alquiler, y aunque ganabas poco, pues más o menos te tanteabas. Aquí empiezas a ver, cuando tienes suerte, un sueldo mayor,
pero también te das cuenta que hay muchísimas Sí. cosas que pagar. O sea, que sí, que ganas en euros, que ganas en dólares, Sí. pero también pagas en dólares y Sí. pagas en euros muchas cosas. Alquiler, servicios, transporte, la comida, un montón de cosas claro, ese día que yo te conozco a ti, yo te empiezo a contar y me acuerdo que incluso llegamos a chocar, Sí, peleamos. peleamos y todo porque aquí vulgarmente, como quien dice, bueno, esta viene con un mojón mental y yo lo que quiero es decirle, mira, Sí. aterriza porque no es una mantequilla. No, pero es que porque además también veníamos como de dos situaciones diferentes en También, Venezuela también, también. Y también. aquí viene un primer tema bastante importante que es las expectativas que tiene uno como migrante cuando llega al Ujú. otro país y las expectativas que tiene la familia que dejas en Venezuela. Claro, Porque también depende mucho de la situación. Nosotros que somos de Venezuela, que la estábamos pasando terriblemente mal hace unos años y bueno, todavía mucha gente, venías también con la expectativa de poder mantener a tu familia y la expectativa de tu familia de que los pudieses ayudar. también. Y eso te suma muchísima presión al migrar, donde, bueno, yo no solamente voy a migrar para vivir mejor yo, sino que tengo la responsabilidad de ganar, de con esos euros, que ahora pienso que son muchos, pero en realidad no lo son, mantenerme yo y mantener a mi familia en Venezuela. Exacto. Yo por lo menos no tuve ese problema porque yo me vengo con mi mamá. Ujú. Ya mi hermana estaba aquí y gran parte de mi familia, o sea, allá quien me quedaba era mi papá y a mi papá pues eventualmente lo ayudaba, pero no era un constante que yo tenía que estar ayudando. Entonces no tuve como que digamos, digo problemas, no es que sea un problema o sea tal, pero no tenía esa dificultad, no tenía ese obstáculo. Entonces yo podía centrarme un poquito más en mi evolución, pero igual Sí. retomamos el tema de que se nos pausa la vida Por un porque montón de años, sí. llegamos al momento de que empezamos a pasar por un montón de trámites, que queremos regularizarnos, que queremos tener papeles. Entonces, de aquí a que salen esos papeles, yo me acuerdo que llegué aquí y hasta el año y medio yo no tuve mi primer permiso de trabajo. Que ojo, esto no quiere decir que hayamos llegado de manera irregular, No, 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 no. porque Nosotros entramos de manera regular. claro, hay mucha gente que piensa que obtener papeles es solamente para las personas que están aquí de forma irregular Ujú. y que necesitan un arraigo social o un arraigo laboral, y no es así. Lo cierto es que, al menos en España, extranjería tiene un colapso tan grande Sí. que incluso cuando vienes con una solicitud para una estancia por estudio o para una residencia por trabajo por cuenta ajena o propia, puedes tardar hasta un año. Yo recuerdo cuando yo llegué, iba a solicitar mi estancia por estudio y al final una cuestión que tenía que resolverse en un mes, tardaron 9 meses en darme el aprobado. Tanto Ya. fue así que no pude tener mi tarjeta de estancia, mi TIE, porque cuando me dieron el aprobado ya estaba en plazo para renovar. Ya, Entonces, ya. eso hacía que efectivamente yo durante esos 9 meses estuviera completamente frenada. Ya no solamente en no poder buscar trabajo, sino que yo ni siquiera sabía si me iba a poder graduar. A mí en la universidad me dejaron estudiar mientras tanto, pero si no me habían entregado la estancia por estudios para cuando terminara el Sí, curso, no te no me permiten dejaban graduarte. graduarme. Entonces, claro que se te frena completamente y estás en eso de, bueno, sí, los días pasan, pero yo no sé realmente qué Claro. está pasando No, con mi y yo en vida. mi caso yo entro de manera regular, claro, yo entro con una visa de turista, pero no me salté una frontera, ni pasé ilegal, ni nada por el Ujú. estilo. No, yo mostré mi pasaporte, sellaron mi pasaporte y esto. Y cuando entro, pues entro y hago el procedimiento que hicimos mucho, que fue la petición de asilo. Ujú. Entonces, claro, cuando empiezas ese proceso, en ese momento yo no sé si era que no, o sea, quiero pensar que a lo mejor era algo muy nuevo para España, porque no se esperaban que iba a llegar una ola migratoria como la que llegó de venezolanos aquí, ¿no? Entonces se colapsó un poco el sistema y claro, yo cuando, como te dije anteriormente, cuando tengo mi primer permiso de trabajo es ya a un año y medio de haber estado aquí. Ujú. Entonces, sin permiso de trabajo, ¿qué hacía? Pues obviamente trabajaba en lo que le llaman aquí en Veo, o ya, trabajar al negro. Estuve con una bicicleta año y medio por todo Madrid trabajando con reparto. Sí. Y nada, hasta que me salió mi primer permiso de trabajo que yo dije, bueno, ya como que arrancamos, pero aún así sigues teniendo una pausa porque ese permiso de residencia era un permiso que se renovaba una vez al año. Sí. Y es un permiso que como se renueva una vez al año, para todo el mundo eres muy inestable. Sí. Digo para todo el mundo es, por ejemplo, para el momento de si quieres hacer algo con el banco, eres inestable. Si quieres comprarte algo a crédito, eres inestable, entonces no te lo dan. Sí. Entonces yo estuve, hasta hace muy poco, yo tenía como que estaba frenadísimo porque es eso, o sea, básicamente
Sí, puedes estar aquí, puedes trabajar, pero tienes como un techo. Sí. Porque no puedes desarrollarte. No. Porque... Y hay un perro que se muerde la cola también, Exacto. porque no puedes abrir una cuenta bancaria si no tienes trabajo, no puedes pedir permiso de trabajo si no tienes una oferta, Exacto. no te dejan aceptar una oferta si no tienes la cuenta bancaria, entonces es bien complicado. Pero quiero retomar un tema contigo, porque muchas veces dicen que los migrantes que llegan de forma irregular o que no tienen permiso de trabajo, necesariamente van a estar esclavizados o necesariamente van a tener trabajos precarios. Y quiero que tú en tu experiencia nos digas si realmente hay que esclavizarse o de todas formas, aunque sea un trabajo difícil el trabajar en B, hay posibilidades de poder surgir un poco o de obtener ingresos necesarios para poder mantenerse. Mira, sinceramente, y esto es bajo mi opinión, pero sinceramente yo creo que un poquito de las dos. Sí te puedes, o sea, empezando con la primera acción, sí hay que esclavizarse. Porque desde mi punto de vista, sí hay que esclavizarse porque yo estuve trabajando en bicicleta con una cuenta alquilada. A mí me alquilaron la cuenta y yo le pagaba al dueño de esa cuenta el 20%. Claro, porque digamos. Una persona, ya sea española, nacionalizada o con residencia, que tenía una cuenta, te la alquilaba para que trabajase. Entonces yo le pagaba el 20% a esa persona que era dueño de esa cuenta. Entonces yo le pagaba el 20% y si yo quería cobrar bien, yo no me bajaba de esa bicicleta de lunes a lunes. Pero lo cierto es que podía. Es decir, creo que hay que ser muy valiente y muy trabajador, pero efectivamente, si tú trabajabas de lunes a lunes, podías conseguir suficientes ingresos como para poder. Sí. O sea, no digo que no, porque eso después yo a los 6 meses empiezo a vivir, me alquilo un apartamento con una amiga, con la persona con la que es actualmente mi pareja. Y bueno, entre los dos también es que la situación económica de España en 2017 era muy diferente a la que es ahorita. Y entonces, a pesar de que era un trabajo en B y que no ganaba lo suficiente que podría ganar alguien con un contrato, yo podía cubrir mis gastos. Y además, mi parte del alquiler y mi parte de los servicios y todo. Y además una parte bien complicada, porque no es solamente tener 50 euros la hora, que puede sonar mucho o poquito, sino que lo cierto es que si te pasa algo, no tienes seguridad social, no tienes baja, no tienes paro. O sea, es bastante complicado, pero es una realidad que hay que vivir porque al final, sobre todo para nosotros los venezolanos que veníamos de esa situación tan complicada, no tienes un colchón financiero con el cual decir, bueno, durante un año hasta que me salga el permiso de trabajo voy a tirar de mis ahorros. Y más aún cuando no sabes si va a ser un año o extranjería va a tardar 2 o 3. Ajá. Así que realmente aquí viene otra vez la pregunta. ¿Quién te dijo que emigrar es sencillo? Porque dentro de esta migración, donde ya hemos hablado de lo difícil que es la realidad del migrante, de cómo se te paraliza tu vida, también es la resiliencia que tienes que tener con la realidad que manejabas en tu país de origen. Lo acabas de decir tú, vienes de ser publicista, de tener tu propia empresa, de también tratar de hacer cosas en Panamá para de repente ser repartidor. Que eso no quita ni pone, pero es bastante complicado decir, bueno, todos los años de estudio, toda la carrera profesional que había llevado, todo lo que había crecido, es como si volvieses 10 años y tuvieras 18 años otra vez. Totalmente. No solamente es que se te pausa la vida, sino que te retrasas. Sí. Y nada, es complicado. Hay mucha gente que esto no lo entiende. Yo he visto mucha gente que llega aquí y no dura ni una semana. No, se van. Y no solamente aquí, en muchas partes del mundo a los que migran, porque sí es verdad que viajamos con una idea, todos tenemos la misma idea, todos viajamos con las ganas de, bueno, ya la vida y la gente yo veo que vive bien, yo creo que también, pero claro, cuando entras al tablero de monopolio que es este país, una cosa es ver el jueguito desde afuera y decir, ay, qué lindo este juego, y cuando eres una ficha que se está moviendo allá adentro, ya la cosa cambia bastante. Sí. Porque hay mucha gente que tiene muchísima suerte, que llegan aquí, dan un batacazo y consiguen el trabajo y están súper bien y para ellos era lo que esperaban. Y hay mucha gente que por muchísimas ganas y por muy buena cabeza que tengan, no levantan. Quiero volver a esto de que tienes que empezar de cero de nuevo, independientemente de la edad que tengas, porque veo mucho en redes sociales hoy en día como, sobre todo después de los acontecimientos de Venezuela con Donald Trump, la gente está empezando a decir que los venezolanos tenemos que devolvernos, que porque no nos vamos, porque si estás en contra del gobierno actual, entonces mejor vete para tu país, como si no tuviéramos libertad de opinar en este país. Pero aquí hay dos cosas. Uno,
justamente salimos de un proceso como el de Venezuela para poder tener libertad de opinión y poder pensar distinto al gobierno actual. Y punto número 2, es que volver otra vez a Venezuela, al menos en nuestro caso donde hay casi 10 años migrando, es otra vez empezar de cero, porque por más que allá también conocemos el tablero, no tanto porque han pasado 10 años, y podemos tener familia o algunos beneficios, tienes que volver a empezar de cero. Tienes que volver a buscar una casa, tienes que volver a buscar un trabajo, probablemente hayas vendido ya todo allá, no tienes coche, no tienes... Entonces, de verdad hay derecho a decirnos a nosotros los venezolanos que nos tenemos que ir y volver a reiniciar otra vez nuestra vida. Sí, bueno, yo creo que es un pensamiento un poco, o sea, critico hoy en día porque yo, aparte de que, aunque las personas me sigan viendo como un extranjero, ya yo soy un español más. Tengo ya 8 años aquí, trabajo aquí, cotizo aquí, pago impuestos, hago un montón de cosas que ya tengo ese derecho de poder opinar y poder criticar. Entonces yo estoy viendo tantas cosas tan parecidas a lo que nosotros vivimos que encienden las alarmas. Sí. Entonces yo más que criticarle trato es de decirle al compañero español oye mira, es que esto ya yo lo viví. Pero es que independientemente de eso, y aunque no estuviese pasando lo mismo en Venezuela que en España, o en España que en Venezuela, hay una cosa que es fundamental. España se regocija de vivir en un Estado de Derecho. Y la base fundamental del Estado de Derecho es la igualdad ante la ley. No puede haber Estado de Derecho sin igualdad ante la ley. Y la propia Constitución española nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Entonces, en el momento en el que tú y yo, por nuestro trabajo, por nuestra integración, nos hemos ganado nuestra nacionalidad española, no puede venir nadie a decir que somos menos. Y tenemos el mismo derecho a opinar por derecho constitucional. Entonces, el primer agravio al Estado de Derecho y a la democracia española es que los mismos españoles no respeten la igualdad ante la ley que tenemos todos los migrantes que con sudor y esfuerzo nos hemos ganado la nacionalidad. Sí, bueno, pasa que si profundizamos en ese tema, nos vamos del tema principal de este podcast, porque es complicado, es complejo y es bastante complicado el tema de la política aquí, lo que está pasando y cómo alguien respeta las leyes pero otros no, y a otros disculpen la expresión, pero a uno se la suda y otros hacen lo que les da la gana, ¿no? Por eso también es que a veces le alerto a mis amigos españoles que, mira, es que, o sea, lo mismo pasaba ya, ¿sabes? Sí. Y empieza un poquito de que cada quien interpreta la ley o cada quien le hace caso a la ley que le conviene de hacerle caso. Sí. Pero volviendo al tema inicial, ya cuando estás en este proceso de que la vida la tienes pausada, también pasas por la inestabilidad, no solamente de migratoria o de estatus, sino inestabilidad laboral. Porque como estás al negro, pues en algunos sitios puedes sentirte un poco más seguro, pero hay otra gente que, bueno, y si hoy mañana vienen y me dicen, te vas, ¿cómo reclamas, no? Claro. ¿Cómo dices, porque no tienes ningún tipo de derechos? Porque en teoría tú no deberías de estar trabajando, ¿entiendes? Bueno, aunque sabes que eso, el que está cometiendo fraude no es la persona que está trabajando en B, sino el empleador que está contratando en B. Y creo que todos los migrantes tienen que saber, o cualquier persona que esté trabajando en B tiene que saber que independientemente de lo que pase, tienen derechos. Tienen derecho a reclamar, tienen derecho de ir a un abogado y decir que están teniendo problemas laborales. Incluso en su momento, para poder obtener un arraigo laboral, tenías que demandar a la empresa que te había contratado en B. Porque el que está cometiendo fraude de ley no es el empleado. Uno de los derechos fundamentales del hombre es tener un trabajo digno. Ya. Lo que pasa es que, claro, normalmente uno parte del miedo. Eso no pasa solamente en España, pasa muchísimo también en Estados Unidos, donde el que está de forma irregular, pues trata de parecer lo más desapercibido del mundo. Son incapaces de ir ni al médico ni a la policía si pasa algo. Pero lo cierto es que los derechos fundamentales no se pierden por estar irregular. Sí, sí. Lo del tema de la policía es algo gracioso porque en varias oportunidades a mí me pasó. Yo evitaba a toda costa en meterme en cualquier tipo de problema. O sea, yo no quería ni que me vieran cruzando la calle por un mal sitio. De una vez estoy caminando, salí del supermercado y voy caminando hacia mi casa, y en mi casa era como un callejoncito y una calle normal, y bueno, iba caminando, sí, por el medio de la calle, ¿sabes? Pero, y de repente sentí un cornetazo y cuando volteé era una patrulla. Ay. Y yo no cargaba yo no cargaba papeles, yo no cargaba nada, yo todo lo había dejado en mi casa porque yo bajé a comprar una chuche y subía para mi casa. Menos mal que todavía ya me había aprendido el NIE.
Dígame su NIE. Y le digo, le doy mi NIE, me verifican. Y sí, efectivamente, sí, bueno, no pasa nada y tal. Tiene que andar con sus papeles siempre, por favor y tal. Y yo, bueno, sí, está bien. Y agarré y me devolví, pero... Ya, pero también hay que saber que si no has hecho nada malo, a mí, por ejemplo, me robaron aquí en España. Nunca me habían robado en Venezuela, me vinieron a robar aquí en Madrid teniendo yo 6 meses. Y recuerdo que al principio me dio miedo. Yo dije, pues, ¿cómo voy a ir si en principio yo estoy en trámite, no tengo papeles? Pero no hay que tener miedo a poder, pues, ir por tus derechos, Sí, ¿no? exacto. Algo tenemos que mantener Exacto, después de exacto. emigrar. No, creo que lo que estaba haciendo yo de evitar meterte en problemas, obviamente es lo más lógico que tienes que hacer, pero si te ves involucrado en un problema, no porque te metiste tú, sino porque te metieron en un problema, bien sea, no sé, alguien te atacó, alguien te hizo algo, alguien te, no sé, te atropellaron o algo por el estilo, tú puedes ir tranquilamente, así no tengas ningún tipo de documento, por lo menos aquí en España, y decir, oye, mira, me pasó esto y esto y esto, y se te presta la ayuda, o quiero pensar que se te presta la ayuda. O sea, a nivel legal se te tiene que prestar, ¿no? Vincent, y después de casi 10 años, donde ya has pasado por asilo, razones humanitarias, sacarte la nacionalidad, cambiar de trabajo, no cambiar de trabajo, etcétera, mudarte solo y mudarte con tu pareja hoy en día, ¿cómo es migrar después de 10 años? Sigue siendo bastante complicado. Desde que sales de tu país hasta ahorita, una de las cosas que te puede llegar todavía a jugar y te puede seguir jugando malos ratos es la salud mental. Totalmente, Todos los días se pone a prueba tu salud mental. todos los O días. sea, es complicadísimo y mucha gente no entiende y no tienen por qué Y entenderlo porque ojalá no han nunca pasado. tengan que Y entenderlo. ojalá nunca lo tengan que entender porque eso nada más creo que lo entendemos la gente que emigramos. Ujú. O sea, es complicadísimo, complicadísimo todos los días. A ti te provoca tirar todo, Sí. mandar todo a la miércoles y irte para tu país y decir, mira, si voy a pasar roncha, paso roncha en mi país, si voy a... Pero no, pero igual uno tiene la mejor actitud y uno sale. Quiero y espero que nadie nunca tenga que entender lo que vive uno. Quiero que nadie, nunca la gente tenga por qué entender, sentirte solo todas las Sí, mañanas, no poder rendirte, sentir la presión de no poder rendirte, y además el hecho de que ya llega un punto en que nunca te sientes ni de allá ni de acá. sí, Empiezas a perder cada vez más la realidad de tu país de origen, pero tampoco vas a ser nunca de aquí por más que te integres, por más que consigas una pareja de este país, por más que empieces a desayunar tortilla de patatas en lugar de arepa. Lo cierto es que llegas a ser un poco un ciudadano del mundo que no es de allá ni de acá, y eso ujú, también afecta bastante a la salud mental. Entonces yo creo que cerrando un poco este episodio, lo que quiero es que la gente entienda que quién les dijo que emigrar es sencillo, quién les dijo que emigrar es fácil. No lo es, pero también es un proceso muy bonito que te hace crecer mucho como persona y que te impulsa también a entender no solamente tu realidad, sino la realidad de muchas personas que, a pesar de no ser venezolanos, pues pasan por lo mismo que uno. Yo creo que, bueno, sería muy chévere preguntarnos ahorita, pues, bueno, en qué parte del proceso ya estamos, pues creo que esto va a ser un proceso que va a durar mucho tiempo todavía más. Ujú. El parte del proceso en el que estamos es que, bueno, ya por lo bueno somos españoles, Sí. estamos, estamos más tranquilos, diría yo, porque es algo como que, bueno, mira, ya podemos estar, o sea, ya no tenemos que estar haciendo una renovación todos los años de un, Sí. de un NIE. Sí. Y ahora voy y renuevo el DNI cada 10 años Sí. y tú ibas con ese miedo pensando, "Verga, ¿será que no me lo quieren renovar?" Ya, sí, sí. Creo que ahora ya a este punto es más bien un proceso todos los días de adaptación, ¿no? Sí, Pero adaptación a todas las partes de tu vida. Ya es el hecho de cuando vivas en pareja, si esa pareja es española, cómo se consolida esa familia. En el momento en que tengas un hijo, pues va a ser de aquí probablemente, pero no quieres dejar por fuera esa cultura. Entonces ya hoy en día es como ir viviendo esos siguientes momentos de nuestra vida, sabiendo que pues que no quieres perder tu cultura, pero te vas adaptando a lo de aquí. Creo que ese es en el punto, al menos en el que yo estoy personalmente en sí. este momento. ¿Y a dónde? Y la otra, la última pregunta sería, ¿cómo nos vemos más adelante? Yo me veo más adelante más estable, porque ya, bueno, somos parte de esta sociedad y entonces todo lo que está pasando aquí también nos está afectando mucho, Ujú. a nivel político, a nivel económico, Sí. no es lo mismo cuando llegamos hace 8 años. Yo me acuerdo que yo con lo poquito que ganaba, claro, no tenía deudas. Mi primer mercado, Vincent, la primera vez que yo hice la compra aquí en España,
que no tenía nada, no tenía ni cepillo de dientes. Gasté 37 euros y me duró 3 semanas. Con 37 euros ahorita yo no compro ni la cena. Nada. Entonces, Salimos sí. a comer tú y yo con 37 euros y le quedamos bien al restaurante. Así es, así es. Pero entonces ahora lo que más quiero es que todos ustedes puedan irnos comentando aquí en nuestro canal qué es lo que opinan, qué sienten a la hora de ver a dos migrantes venezolanos que ocupamos el top 3 de mayores poblaciones migrantes en España. Cómo se ve esta visión nueva. Entonces nos vamos despidiendo. ¿Quién te dijo que emigrar es fácil? Recuerda suscribirte, darle a la campanita y dejarnos en comentarios cualquier opinión, además de darle like a este video. Muchas gracias, Vincent. No, muchas gracias, Giselle.